Mi padrastro se llevó a mi mamá y a sus hijos de vacaciones sin decirme nada, dejándome solo en casa. Me fui a vivir con mi papá y todo se salió de control. Soy un chico de 16 años que vive una situación familiar muy complicada, una de esas que parecen sacadas de una película, pero que en mi caso es la cruda realidad. Mi historia comenzó cuando mi madre, de 40 años, tuvo una relación breve después de la universidad que dio como resultado mi nacimiento. Mi padre y mi madre, a pesar de no haber estado casados, decidieron compartir la custodia de mí, lo que significaba que cada mes cambiaba de casa, pasando la mitad del tiempo con cada uno. Siempre he amado a mis dos padres y sé que han hecho enormes sacrificios por mí, incluso renunciando a oportunidades profesionales solo para estar cerca. Sin embargo, mi vida dio un giro inesperado cuando mi madre se casó con Adi, mi padrastro, hace 2 años. Ella tiene 42 años y, a pesar de que al principio parecía dispuesto a integrarse a la familia, muy pronto quedó claro que no le agradaba mi presencia. No se dirigía a mí de forma hostil ni usaba palabras hirientes, pero lo que hacía era ignorarme, comportándose como si yo no existiera. Al principio, cuando llegó a nuestra casa, se mostraba interesado, hacía preguntas sobre mí y parecía cordial, pero después de una o dos visitas, decidió dejar de hablarme por completo. Esto se convirtió en la norma durante los últimos 3 años, y lo que más me dolía era no entender qué había hecho para merecer tal rechazo. Mi madre siempre me dijo que debía aceptar a Adi porque ella había sacrificado tanto por mí, dejando de lado su vida personal y rechazando relaciones con otros hombres que se enamoraron de ella. Según ella, mis sacrificios debían retribuirse de alguna manera, y si yo amaba a mi madre, debía aprender a llevarme bien con él. Sin embargo, no tenía sentido que alguien de 42 años se negara a interactuar con un chico de 16, especialmente cuando yo siempre me esforzaba por ser amable y respetuoso, siguiendo los valores que mis padres me inculcaron. Aún así, Ari se empeñó en hacer como si yo fuera invisible. Sus hijos, a quienes apenas conocía al principio, también fueron educados para evitar cualquier interacción conmigo, lo que hacía que la situación se volviera aún más insoportable. La convivencia en esa casa se volvía insostenible. A pesar de que yo pasaba parte del tiempo en la casa de mi padre, cada vez que estaba en la de mi madre, tenía que soportar esa indiferencia dolorosa. Intenté hablar con ella sobre el tema, preguntándole si había hecho algo mal, pero ella siempre se limitaba a decir que Ari simplemente necesitaba acostumbrarse a mi presencia, ya que antes solo salía con mujeres que no tenían hijos. No pude evitar sentirme confundido y herido, pues no lograba comprender de dónde venía ese desprecio tan injustificado. La situación empeoró cuando, tras un año de convivencia, mi madre y Ari se casaron. Ella se mudó definitivamente a nuestra casa, junto con sus hijos. Antes de la boda, la relación entre nosotros era algo intermitente, pero ya se notaba la distancia. Después del matrimonio, la dinámica familiar se volvió aún más extraña y dolorosa, ya que mi madre parecía no ser capaz de defenderme frente a la actitud de Ari. Cada visita a su casa era un recordatorio constante de lo invisible que me sentía. Mi madre era la única persona con la que podía conversar y sentirme respaldado, pero aún ella, a pesar de sus buenas intenciones, nunca intervenía para cambiar el comportamiento de Ari. Por años soporté en silencio esa indiferencia, pensando que tal vez algún día las cosas mejorarían. Sin embargo, las circunstancias se complicaron aún más. Llegó un momento en que me di cuenta de que estaba siendo dejado de lado de forma intencional, que en cada visita, todos menos mi madre actuaban como si yo no existiera. Esta situación se volvió insoportable y comenzó a afectar mi ánimo, especialmente en un momento en que ya estaba atravesando problemas con algunos amigos en la escuela. El punto de quiebre llegó hace poco, cuando mi madre y la familia de Ari se fueron de viaje sin avisarme con antelación. Según la planificación habitual, yo debía quedarme en la casa, a cargo de la custodia del hogar, ya que se suponía que durante el mes de verano, sin la presión del colegio, podía ocuparme de ello. Pero esa mañana, al despertar, encontré la casa completamente vacía. No había rastro de mi madre, de Ari ni de sus hijos, y de repente me di cuenta de que me habían dejado solo. Inmediatamente llamé a mi madre, tratando de entender qué sucedía, pero su respuesta fue fría, me pidió que me quedara en casa, que me encargara de todo durante la semana, sin mostrar ninguna empatía por mi situación o mi deseo de no estar encerrado en una casa vacía. Me sentí traicionado y abandonado, no solo por el hecho de que se fueran sin avisarme, sino por la indiferencia que siempre había marcado nuestra relación. La situación se agravó cuando, durante ese tiempo, se produjo un robo en la casa. Al parecer, mientras yo estaba solo, desaparecieron varios objetos de valor, incluyendo la televisión y otros artículos importantes.
Cuando mi madre me llamó para recriminarme, se desató una discusión en la que ella me culpó de la situación. Yo traté de explicarle que mi decisión de irme a vivir con mi padre había sido motivada por el dolor acumulado de años de sentirme ignorado y maltratado, pero ella se negó a escucharme y colgó la llamada de inmediato. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí que ya no podía seguir soportando ese trato. Tomé la decisión de salir de la casa y dirigirme a vivir con mi padre, quien siempre había mostrado interés en cuidar de mí. A pesar de que mi padre se sorprendió al verme regresar tan pronto, entendió de inmediato la situación. Con lágrimas en los ojos, le conté todo, la indiferencia de Ari, la forma en que incluso sus hijos habían sido condicionados para no hablarme y el abandono de mi madre al dejarme solo en la casa. Esa conversación fue un momento decisivo, pues me permitió desahogarme de todo el dolor acumulado y recibir el apoyo que tanto necesitaba. A partir de ese momento, mi vida dio un giro radical. Comencé a vivir con mi padre, y aunque el cambio no fue inmediato, poco a poco empecé a encontrar un respiro en medio de tanto conflicto. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más, ya que el incidente en la casa provocó una reacción en cadena en el seno de mi familia. Mi padre, al conocer todos los detalles, se mostró decidido a tomar cartas en el asunto, mientras que mi madre se justificaba diciendo que Ari tenía sus razones personales, las cuales ella se negaba a revelar. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente y durante ese tiempo se han revelado detalles que hasta ahora desconocía. Descubrí finalmente el verdadero motivo del profundo rechazo de Ari hacia mí. Resulta que, al principio de su relación con mi madre, Ari le había propuesto llevar a su madre a vivir con nosotros, pues su madre estaba muy enferma y necesitaba atención constante. Mi madre se mostró totalmente en contra de esa idea, argumentando que no estaba preparada para tener a alguien más en la casa y que eso complicaría aún más la vida familiar. Sin embargo, en lugar de ser honesta con Ari, mi madre inventó una historia en la que insinuaba que yo era la causa de problemas en sus relaciones anteriores, llegando incluso a decir que había aterrorizado a sus anteriores parejas. Esta mentira fue tan grande y maliciosa que Ari llegó a creer que yo era un niño problemático, lo que justificaba, a sus ojos, su desprecio y el entrenamiento de sus hijos para que no me hablara. Esa revelación me dejó helado, pues comprendí que toda la animidad que había sentido de su parte no era personal, sino fruto de una mentira que mi propia madre había propagado para evitar enfrentar su decisión de no aceptar a su suegra en la casa. Esta información me hizo ver que, de alguna forma, mi madre había manipulado la situación en detrimento de mi bienestar y que había permitido que Ari se comportara de manera injusta hacia mí. Actualización 2. No solo se intensificaron los problemas familiares, sino que la situación legal empezó a tomar un cariz aún más serio. Mi padre, indignado por todo lo que había estado ocurriendo, decidió presentar una demanda de custodia completa. Al mismo tiempo, Ari también inició los trámites para divorciarse de mi madre. Fue un momento de gran tensión, ya que mi madre intentaba, a pesar de todo, mantenerse en la lucha por mantener a la familia unida. Sin embargo, sus acciones pasadas y la evidencia de cómo había sido tratada yo a lo largo de los años hicieron que la balanza se inclinara en favor de mi padre. La idea de que Ari, quien siempre había despreciado mi existencia, se separara de ella, me resultaba casi liberadora, pues significaba que pronto podría romper definitivamente con esa situación tan opresiva. Mi corazón estaba dividido entre el dolor por la traición y el alivio de ver que alguien al fin se hacía cargo de la justicia en nuestra familia. Actualización 3. Las cosas han avanzado de forma que casi nadie en mi entorno puede dejar de hablar sobre ello. Oficialmente, Ari ha presentado los papeles de divorcio. Esta noticia se ha convertido en el tema central en conversaciones entre familiares y amigos comunes. Mi madre, en un intento por sobrellevar la situación, ha estado publicando citas tristes en sus redes sociales, lo que solo ha aumentado la sensación de que todo se está desmoronando. Yo recibo capturas de pantalla de esos mensajes a través de mis primos, lo que me hace sentir aún más desconectado de la imagen que mi madre intenta proyectar. A pesar de todo, no he respondido a ninguna disculpa formal por parte de Ari, quien llegó incluso a enviarme un correo electrónico pidiéndome que lo perdonara por el maltrato y el sufrimiento que me causó durante tantos años. En ese mensaje se veía un intento de redención, pero yo aún no sé cómo sentirme al respecto. La verdad es que, después de todo lo que he vivido, me resulta difícil perdonar a alguien que, en nombre de una mentira, me hizo sentir menos que nada. Actualización 4. Finalmente, la situación legal ha llegado a un punto de inflexión. Mi padre ha obtenido la custodia completa de mí, tras un largo y doloroso proceso en el que se puso de manifiesto todo lo que mi madre había permitido a lo largo de los años.
Aunque mi madre logró extender el proceso durante un par de meses gracias a la intervención de su abogado, las pruebas de cómo había sido tratada y de los sacrificios a los que me había sometido fueron demasiado para ignorar. Ahora, mi padre es el progenitor custodio y, aunque mi madre conserva ciertos derechos de visita, sinceramente ya no siento la necesidad de mantener contacto con ella. La decisión de mudarme definitivamente con mi padre ha sido una liberación para mí. Me siento respaldado, valorado y, sobre todo, comprendido, algo que durante tantos años me había faltado. Incluso he logrado reconciliarme con algunos amigos y por primera vez en mucho tiempo miro hacia el futuro con esperanza y la firme intención de dejar atrás un pasado lleno de dolor y engaños. A lo largo de todo este proceso, me he visto obligado a enfrentar una realidad en la que el amor filial se ve ensombrecido por mentiras y traiciones. Mi madre, que en algún momento fue mi refugio, se transformó en la fuente de mi sufrimiento al anteponer su propia comodidad y felicidad por encima de mi bienestar. Eddie, mi padrastro, se convirtió en el instrumento de esa injusticia al inculcar en sus hijos la idea de que yo era un problema. Nadie me explicó realmente que había hecho mal, y pasar años sintiéndome invisible en la misma casa donde se supone debía sentirme protegido fue una experiencia devastadora. La falta de comunicación y el abuso emocional han dejado cicatrices profundas en mi forma de ver las relaciones familiares. Durante años, intenté adaptarme, pensando que mi silencio y mi paciencia podían, de algún modo, reparar lo que estaba roto. Sin embargo, la acumulación de resentimientos y el abandono por parte de mi propia madre me hicieron cuestionar todo. La decisión de irme a vivir con mi padre fue, sin duda, la mejor elección que pude haber tomado para salvarme de un ambiente tóxico. Aunque al principio me dolió dejar atrás la única familia en la que creí pertenecer, ahora encuentro en la nueva situación el espacio y la seguridad que tanto necesitaba.